Nadie miraba a Esperanza de 65 años. Pero ese día, cuando encontró al viejo guerrero apache cubierto de sangre al borde del camino, todo cambió. El hombre la miró y por primera vez en su vida escuchó: «He estado buscando a una mujer como tú, en las tierras áridas de Sonora, donde el sol castigaba sin piedad y las esperanzas se marchitaban como flores en el desierto, y vi a Esperanza Morales, una mujer de 65 años, cuyo nombre contrastaba cruelmente con la realidad de su existencia. Su cabello, completamente blanco como la nieve de las montañas lejanas, estaba recogido en un moño sencillo que revelaba un rostro surcado por arrugas profundas, cada una contando una historia de dolor, pérdida y supervivencia. Sus manos, nudosas y deformadas por años de trabajo incesante, temblaban ligeramente con el peso de la artritis que la acompañaba cada mañana al despertar. La pequeña casa de adobe donde habitaba se encontraba en las afueras del pueblo de San Rafael, tan alejada de la plaza central que muchos olvidaban su existencia. Las paredes agrietadas permitían que el viento del desierto silbara por las noches, y el techo de tejas rotas apenas protegía del sol abrasador del día. Era el año 1889, y Esperanza llevaba 3 años viviendo sola en esa casa que amenazaba con derrumbarse en cualquier momento, al igual que su voluntad de seguir existiendo. Su historia era la de tantas mujeres de su época que habían cometido el imperdonable pecado de envejecer. Había trabajado toda su vida, primero en el rancho de su padre, luego al lado de su esposo, Tomás, durante 40 años, criando a sus 4 hijos con amor y sacrificio. Cuando Tomás murió de una fiebre súbita, Esperanza esperaba poder vivir sus últimos años rodeada del cariño de sus hijos y nietos, ayudando en las tareas del hogar, contando historias a los pequeños, compartiendo la sabiduría acumulada en décadas de experiencia. Pero la realidad había sido cruelmente diferente. Su hijo mayor, Rodrigo, que había heredado el rancho familiar, la toleró durante 2 años después de la muerte de Tomás. Su nuera, Beatriz, una mujer amargada de 30 años, comenzó a quejarse de que Esperanza estorbaba en la casa. Decía que comía demasiado, que sus manos temblorosas rompían la vajilla, que su tos nocturna despertaba a los niños, que su presencia misma era un recordatorio incómodo de la vejez que todos preferían ignorar. «Madre», le había dicho Rodrigo una mañana de octubre, sin poder mirarla a los ojos, «Beatriz y yo hemos decidido que sería mejor que vivieras en tu propia casa. Hemos arreglado la vieja casa de los peones para ti. Tendrás tu espacio, tu tranquilidad». Esperanza había entendido perfectamente lo que esas palabras realmente significaban. Estaba siendo desterrada, apartada como un objeto que ya no servía. Sus otros hijos, dispersos por diferentes pueblos, apenas la visitaban. Cuando lo hacían, sus miradas de lástima dolían más que cualquier palabra cruel. Le dejaban algo de comida, unas monedas, y se marchaban rápidamente, aliviados de cumplir con su deber filial sin tener que involucrarse realmente en su vida. La mañana del 15 de marzo de 1889 había comenzado como todas las demás en los últimos 3 años. Esperanza se despertó antes del amanecer, como había hecho durante toda su vida, aunque ya no había vacas que ordeñar ni desayunos que preparar para una familia hambrienta. Sus huesos crujieron protestando cuando se levantó del petate que servía como cama y necesitó varios minutos apoyada en la pared para que sus rodillas aceptaran sostener su peso. Se lavó la cara con el agua fría que había dejado en una palangana la noche anterior, sintiendo cómo el líquido helado la despertaba completamente. Se miró brevemente en el pequeño espejo roto que colgaba de la pared y vio lo que siempre veía: una mujer vieja, invisible, que el mundo había decidido descartar. Sus ojos, que una vez fueron de un marrón cálido que su esposo adoraba, ahora parecían apagados, como carbones que han dejado de arder. Esperanza se preparó su desayuno habitual, una tortilla dura sobrante del día anterior,
y un té de hierbas que ella misma recolectaba en el desierto. Comió lentamente, saboreando cada bocado no por placer, sino porque era el único momento del día en que hacía algo que se parecía a vivir, en lugar de simplemente existir. Después del desayuno, tomó su cesta de mimbre desgastada y su bastón tallado a mano, preparándose para su caminata diaria hacia el pueblo. Cada tercer día, caminaba los 5 kilómetros hasta San Rafael para comprar sus provisiones básicas con las pocas monedas que le dejaban sus hijos. Era una caminata agotadora que le tomaba casi 2 horas, pero era también su única conexión con el mundo exterior, su única evidencia de que aún era parte de la humanidad. El sol apenas comenzaba a calentar cuando Esperanza inició su travesía. El camino de tierra serpenteaba entre arbustos espinosos y cactus gigantes, flanqueado ocasionalmente por rocas rojas que se elevaban como centinelas silenciosos. El paisaje era de una belleza desolada que ella ya no notaba, acostumbrada como estaba a verlo día tras día, año tras año. Caminaba despacio, apoyándose pesadamente en su bastón, deteniéndose cada varios minutos para recuperar el aliento. Sus pulmones, debilitados por años, respirando humo de leña en cocinas mal ventiladas, protestaban con cada inhalación profunda. El sudor comenzó a empapar su vestido negro mucho antes de que hubiera recorrido la mitad del camino. Fue aproximadamente a mitad de camino, en un punto donde el sendero se curvaba alrededor de un afloramiento rocoso, cuando Esperanza vio algo que la hizo detenerse en seco. A unos 20 metros de distancia, junto al camino, yacía lo que parecía ser un bulto de ropa. Pero cuando entrecerró los ojos para ver mejor, su corazón dio un vuelco. Era una persona. Durante un momento, Esperanza consideró seguir caminando. A su edad, con su salud frágil, involucrarse en los problemas de otros podía ser peligroso. Además, ¿qué podría hacer ella, una anciana débil, si la persona necesitaba ayuda seria? Pero había algo en ella, algún vestigio de la mujer que había sido, de la madre que había cuidado heridas y consolado fiebres, que no le permitió simplemente pasar de largo. Se acercó lentamente, con cautela, su bastón firmemente agarrado, como si pudiera servir de arma si fuera necesario. A medida que se aproximaba, los detalles se volvieron más claros. Era un hombre, y estaba cubierto de sangre. El hombre yacía de costado, parcialmente oculto detrás de un arbusto de salvia. Su ropa, que Esperanza reconoció inmediatamente como atuendo apache, estaba desgarrada y empapada en sangre seca y fresca. Su cabello, largo y negro con mechones de plata, estaba esparcido sobre la tierra polvorienta. Una herida profunda en su costado seguía sangrando lentamente, tiñendo la arena de rojo oscuro. Esperanza se arrodilló junto al hombre con dificultad, ignorando el dolor agudo que atravesó sus rodillas al hacer contacto con el suelo duro. Acercó su mano temblorosa a su cuello, buscando el pulso, y sintió un enorme alivio al encontrar un latido débil pero constante. Estaba vivo, aunque apenas. Fue entonces cuando el hombre abrió los ojos. Eran ojos oscuros, profundos como pozos antiguos, rodeados de arrugas que hablaban de una vida tan larga y difícil como la suya propia. La miró durante un largo momento, y en esa mirada a Esperanza vio algo que no había visto en años: reconocimiento, no de su persona, sino de su humanidad. Este hombre no la veía como una anciana inútil, sino como otro ser humano, otro superviviente del paso implacable del tiempo. «Agua», murmuró el hombre en español con acento apache marcado. Su voz era apenas un susurro ronco que brotaba de una garganta reseca por la sed y el dolor. Esperanza no dudó. Sacó de su cesta la pequeña cantimplora que siempre llevaba y la acercó cuidadosamente a los labios agrietados del hombre. Él bebió con avidez, tosiendo ligeramente, y pequeños riachuelos de agua corrieron por su barbilla hacia su cuello. Despacio, le advirtió Esperanza con una voz que no había usado en meses. Una voz de autoridad maternal que creía haber perdido.
Bebe despacio o te ahogarás. El hombre obedeció, tomando pequeños sorbos hasta que agotó casi toda el agua de la cantimplora. Cuando terminó, cerró los ojos nuevamente, y por un momento terrible esperanza, pensó que había muerto. Pero entonces los abrió de nuevo y la miró con una intensidad que la hizo temblar. «He estado buscando a una mujer como tú», susurró el hombre, y aunque las palabras no tenían sentido lógico, algo en la manera en que las dijo hizo que el corazón de Esperanza, que había estado dormido durante años, diera un pequeño latido de vida. Esperanza examinó la herida del hombre con manos expertas, a pesar del temblor que las afectaba. Era profunda, probablemente hecha por una bala que había atravesado su costado sin tocar órganos vitales, pero que lo había dejado sangrando durante horas. Necesitaba atención médica inmediata, limpieza, vendajes y posiblemente cauterización para detener completamente el sangrado. Pero llevar a un apache herido al pueblo de San Rafael era impensable. Los habitantes del pueblo, como la mayoría de los mexicanos en esa época, veían a los apaches como enemigos mortales, salvajes que debían ser eliminados. Si aparecía arrastrando a un guerrero apache herido, lo más probable es que lo lincharan en la plaza del pueblo antes de que pudiera explicar la situación. La única opción era llevarlo a su casa. Pero miró al hombre, que era considerablemente más grande que ella, a pesar de su evidente pérdida de peso por la herida y la deshidratación, y se dio cuenta de que no tenía la fuerza física para moverlo. Apenas podía caminar ella misma los 5 kilómetros hasta el pueblo. Cargar o arrastrar a un hombre adulto de vuelta a su casa era una imposibilidad física. ¿Puedes caminar?, le preguntó. Aunque sospechaba la respuesta, el hombre intentó incorporarse, pero el esfuerzo fue demasiado. Se desplomó de nuevo contra el suelo, su rostro contorsionándose en una mueca de agonía. «No», admitió con voz débil. «He estado aquí desde anoche. Intenté llegar a las montañas, pero ya no puedo». Esperanza pensó rápidamente, su mente funcionando con una claridad que no había experimentado en años. Si no podía llevarlo a su casa, tendría que traer su casa a él, o al menos traer lo necesario para salvar su vida aquí mismo, en medio del desierto. «Voy a ir a buscar ayuda», le dijo, aunque ambos sabían que ayuda era una palabra relativa. «No te muevas, volveré». El hombre la agarró del brazo con una fuerza sorprendente para alguien en su condición. «No traigas a nadie del pueblo», le advirtió. «Me matarán, y probablemente a ti también por ayudarme». Esperanza asintió. «Lo sé, volveré sola». Se puso de pie con gran esfuerzo, sintiendo cómo cada músculo de su cuerpo protestaba. Miró hacia el camino que había recorrido, calculando mentalmente cuánto tiempo le tomaría llegar de vuelta a su casa, reunir suministros médicos y regresar. Al menos 4 horas, posiblemente 5 dado su ritmo lento. Para entonces, el hombre podría estar muerto por la pérdida de sangre o por el calor implacable del desierto de Sonora. Pero no había otra opción. Esperanza comenzó el camino de regreso a su casa, moviéndose más rápido de lo que había caminado en años. Cada paso era una agonía. Sus rodillas gritaban protestas, su espalda se arqueaba con dolor, sus pulmones luchaban por cada bocanada de aire. Pero siguió adelante, impulsada por algo que había olvidado que existía dentro de ella, un propósito. Durante 3 años había existido en un limbo de inutilidad, cada día idéntico al anterior, esperando simplemente que la muerte llegara a reclamarla. Pero ahora, de repente, alguien la necesitaba. No importaba que fuera un extraño, un apache que muchos considerarían su enemigo. Lo único que importaba era que su vida dependía de ella, y eso le daba una razón para seguir respirando. Cuando finalmente llegó a su pequeña casa de adobe, Esperanza estaba al borde del colapso. Se permitió solo 1 minuto para recuperar el aliento antes de ponerse a trabajar.
Sabía exactamente qué necesitaba: vendas limpias, alcohol para desinfectar, agujas e hilo para suturar si era necesario, hierbas medicinales para prevenir infecciones y para el dolor. Sus manos temblaban mientras reunía los suministros. Del pequeño cofre donde guardaba sus posesiones más preciadas, sacó las sábanas limpias que había estado guardando para su propio mortaja, rasgándolas en tiras para hacer vendajes. De su colección de hierbas medicinales, cuidadosamente secadas y almacenadas en frascos de vidrio, tomó árnica para la hinchazón, caléndula para las heridas, consuelda para ayudar a la curación y sauce blanco para el dolor. Del pequeño barril donde guardaba agua, llenó 2 cantimploras grandes. Tomó también una olla pequeña pensando que podría necesitar calentar agua y cerillas para hacer fuego. Metió todo en una bolsa grande de tela que normalmente usaba para cargar leña, añadiendo también algo de comida, tortillas, frijoles secos y un poco de carne seca que le había regalado un vecino compasivo. Cuando estuvo lista para partir de nuevo, Esperanza se dio cuenta de que la bolsa era demasiado pesada para que ella la cargara todo el camino de regreso. Tendría que hacer 2 viajes, o encontrar alguna otra manera. Entonces recordó el viejo burro que vagaba por los alrededores de su casa, un animal que había sido abandonado por algún viajero y que ella ocasionalmente alimentaba con restos de comida. Le tomó 20 minutos preciosos encontrar al animal y convencerlo de que la siguiera con la promesa de comida. Ató la bolsa de suministros al lomo del burro y comenzó el camino de regreso, tirando de la cuerda del animal mientras caminaba tan rápido como sus piernas ancianas se lo permitían. El sol estaba en su punto más alto cuando finalmente regresó al lugar donde había dejado al apache. El calor era brutal, ondas visibles de aire caliente se elevaban del suelo del desierto, y Esperanza podía sentir cómo su piel se quemaba bajo el sol implacable. Su corazón se hundió cuando vio que el hombre no se había movido de la posición en que lo había dejado. Por un momento terrible pensó que había llegado demasiado tarde, que todos sus esfuerzos habían sido en vano. Pero cuando se arrodilló junto a él y puso su mano en su frente, sintió que aún estaba caliente, demasiado caliente. Fiebre. La herida se estaba infectando, como había temido. «Aún estoy aquí», murmuró el hombre sin abrir los ojos, como si hubiera leído sus pensamientos. «Aunque he estado coqueteando con los espíritus de mis ancestros». Esperanza no perdió tiempo en responder. Comenzó a trabajar con una eficiencia que había desarrollado durante décadas de cuidar a familia enferma y herida. Primero, lo movió cuidadosamente a la sombra de una roca grande cercana, protegiéndolo del sol directo. El hombre gruñó de dolor pero cooperó tanto como pudo, usando sus reservas restantes de fuerza para ayudar en el movimiento. Una vez en la sombra, Esperanza comenzó la delicada tarea de limpiar la herida. Rasgó la camisa ensangrentada del hombre, exponiendo el agujero irregular en su costado donde la bala había entrado y salido limpiamente. La piel alrededor de la herida estaba roja e hinchada, señales claras del comienzo de una infección. Con manos que ya no temblaban, impulsadas por años de práctica y renovado propósito, Esperanza vertió agua limpia sobre la herida, lavando la sangre seca y la suciedad. El hombre se tensó, pero no gritó, mordiendo su labio hasta hacerlo sangrar para contener cualquier sonido de dolor. «¿Cómo te llamas?», preguntó Esperanza mientras trabajaba, intentando distraerlo del dolor. «Mangas», respondió el hombre entre dientes apretados. «Mangas azules, aunque hace mucho que no uso el nombre completo. La mayoría simplemente me llama Mangas. ¿Y tú?». «Esperanza», respondió ella, aplicando ahora una tintura de caléndula a la herida limpia. «Esperanza Morales». «Esperanza», repitió Mangas, probando el nombre. «Esperanza significa esperanza. Es un buen nombre. Yo había perdido toda esperanza hasta que apareciste». Esperanza no respondió, concentrándose en su tarea,
La herida necesitaba ser suturada para ayudar a que sanara correctamente. Sacó la aguja y hilo que había esterilizado, hirviéndolos esa mañana antes de partir, y miró al apache a los ojos. «Esto va a doler», le advirtió. «Mucho». Mangas asintió. «He soportado peores dolores. Continúa. Y si tú encontraras a alguien herido en el camino, ¿qué harías? ¿Lo ayudarías sabiendo que podría traerte problemas? ¿O seguirías tu camino?» Con manos sorprendentemente firmes, Esperanza comenzó a suturar la herida. Cada puntada era precisa, el resultado de años viendo a curanderos trabajar y ocasionalmente haciéndolo ella misma con miembros de su familia. Mangas se mantuvo perfectamente quieto durante todo el proceso, aunque su rostro se puso pálido y el sudor brotaba de cada poro de su piel. Cuando finalmente terminó, Esperanza vendó la herida con tiras limpias de las sábanas que había traído, envolviéndolas firmemente pero no demasiado apretadas alrededor del torso de Mangas. Luego preparó un té con sushi blanco para el dolor y fiebre, haciéndolo sobre un pequeño fuego que construyó con ramas secas. «Bebe esto», le ordenó, sosteniéndole la cabeza mientras él sorbía el líquido amargo. «Te ayudará con el dolor y bajará la fiebre». Mangas obedeció sin quejarse, bebiendo todo el contenido del cuenco improvisado. Cuando terminó, se recostó contra la roca con un suspiro profundo. «¿Por qué?», preguntó de repente, mirándola con esos ojos oscuros que parecían ver directamente en su alma. «¿Por qué me ayudas? Tu gente y la mía hemos sido enemigos durante generaciones. Sería más fácil dejarme morir aquí». Esperanza consideró la pregunta mientras guardaba sus suministros médicos. Era una buena pregunta, una que ella misma se había hecho varias veces durante su larga caminata de regreso. ¿Por qué arriesgar lo poco que tenía para ayudar a un extraño, especialmente uno que su sociedad consideraría enemigo? «¿Por qué?», dijo finalmente, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Durante los últimos 3 años, he estado muriendo lentamente. No físicamente, sino de adentro hacia afuera. He sido invisible, innecesaria, una carga para todos a mi alrededor. Pero cuando te vi aquí, herido y necesitando ayuda, me di cuenta de algo: todavía puedo ser útil. Todavía puedo hacer una diferencia en el mundo, aunque sea solo en la vida de una persona». Hizo una pausa, sorprendida por su propia honestidad. Además, añadió con una pequeña sonrisa: «A nuestra edad, ¿qué importan las viejas enemistades? Hemos sobrevivido demasiado tiempo como para seguir peleando las guerras de los jóvenes». Mangas la miró durante un largo momento antes de sonreír también, una expresión que transformó su rostro, marcado por cicatrices, en algo casi hermoso. «Eres una mujer sabia, Esperanza Morales, y tienes razón. A los 70 años, uno aprende que hay cosas más importantes que el odio». «¿70?», preguntó Esperanza sorprendida. «Pensé que eras más joven». Mangas rió, un sonido ronco que terminó en una tos dolorosa. «Y yo pensé que tú eras más joven que 65. Parece que ambos hemos sido engañados por la vida en diferentes medidas». A medida que el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, pintando el cielo de naranjas y rosas brillantes, Esperanza se dio cuenta de que tendrían que pasar la noche aquí, en el desierto. Mangas no estaba en condiciones de ser movido, y ella no tenía la fuerza para llevarlo de vuelta a su casa, incluso con la ayuda del burro. Construyó un campamento improvisado, usando el pequeño refugio natural formado por las rocas cercanas. Extendió una manta en el suelo para Mangas y otra para ella misma. Mantuvo el fuego pequeño pero constante, lo suficientemente grande para proporcionar calor cuando cayera la noche del desierto, pero no tan grande como para llamar la atención de posibles viajeros. Compartieron una cena simple de tortillas y frijoles, y Esperanza se sorprendió al descubrir que disfrutaba de la compañía. Había pasado tanto tiempo sola que había olvidado cómo era tener una conversación real con otra persona, alguien que la escuchara y respondiera
como si sus palabras tuvieran valor. ¿Qué te pasó?, preguntó Esperanza mientras comían, señalando la herida vendada de Mangas. ¿Quién te disparó? Mangas masticó pensativamente antes de responder. Cazadores de recompensas. Hay un precio sobre mi cabeza. Ha habido uno durante años. 3 hombres me emboscaron ayer, cuando me dirigía a visitar a mi hija en las montañas. Maté a 2 de ellos antes de que me dieran, pero el tercero escapó. Esperanza sintió un escalofrío. ¿Crees que regresará? Posiblemente, admitió Mangas. Pero no puede rastrearme en la oscuridad, y para mañana espero estar lo suficientemente fuerte como para moverme. No quiero ponerte en más peligro del necesario. Ya estoy en peligro simplemente por haber nacido mujer y haber envejecido, respondió Esperanza, con una amargura que la sorprendió. Un poco más de peligro apenas hace diferencia. Esa noche, acostada bajo un manto de estrellas más brillantes de lo que recordaba haber visto en años, Esperanza se encontró hablando con Mangas de cosas que nunca había compartido con nadie. Le habló de su matrimonio con Tomás, de cómo habían sido felices a pesar de la pobreza constante. Le habló de sus 4 hijos, de cómo los había criado con amor solo para ser descartada por ellos cuando se volvió vieja e inconveniente. Mi hijo Rodrigo me dijo que era para mi propio bien, explicó Esperanza, su voz quebrándose ligeramente, que tendría más libertad viviendo sola. Pero ambos sabíamos la verdad. Su esposa no quería a una anciana en la casa, recordándoles a todos de su propia mortalidad. Mangas escuchó en silencio, y cuando ella terminó, compartió su propia historia. Había sido un guerrero respetado en su juventud, luchando en las guerras Apache contra los invasores mexicanos y americanos. Había tenido 2 esposas en su vida, ambas muertas hace mucho tiempo, y 5 hijos, de los cuales solo 2 sobrevivían. Mi hija mayor Nalu vive en las montañas con su familia, explicó Mangas. Es una curandera respetada y me permite visitarla cuando puedo. Mi hijo menor murió hace 5 años en una batalla contra los soldados mexicanos. Los otros 3 perdidos en diferentes guerras, diferentes enfermedades. ¿Y tu otra hija?, preguntó Esperanza suavemente. También muerta, fiebre. Hace 10 años, su esposo se volvió a casar rápidamente, y no quiere que yo visite a mis nietos. Dice que mi presencia les recuerda demasiado a su madre muerta y los pone tristes. Había un dolor profundo en la voz de Mangas que resonaba con el propio dolor de Esperanza. Aquí estaban 2 personas que habían vivido vidas largas y difíciles, que habían sobrevivido pérdidas que habrían quebrado a personas más jóvenes, y que ahora se encontraban al final de sus vidas, sintiendo que eran cargas en lugar de tesoros. ¿Alguna vez te sientes invisible?, preguntó Esperanza de repente, como si hubieras dejado de existir para el mundo, como si la persona que eras hubiera desaparecido y solo quedara un cascarón vacío que todos desean que se vaya. Mangas guardó silencio durante tanto tiempo que Esperanza pensó que se había quedado dormido. Pero entonces habló, su voz apenas un susurro en la oscuridad del desierto. Todos los días, admitió. Cuando era joven, era Mangas Azules, guerrero temido y respetado. Los hombres buscaban mi consejo, las mujeres me sonreían, los niños me escuchaban cuando contaba historias de nuestros ancestros. Pero ahora soy solo un viejo que estorba, que no puede seguir el ritmo en las cacerías, cuyas manos tiemblan demasiado para tensar un arco correctamente. Pero sigues siendo tú, dijo Esperanza firmemente. La persona que eras no desaparece solo porque tu cuerpo envejece. La sabiduría que acumulaste, las experiencias que viviste, las lecciones que aprendiste, todas esas cosas todavía están dentro de ti. ¿Y de qué sirven si nadie quiere escucharlas?, preguntó Mangas con cansancio. Los jóvenes creen que lo saben todo. No quieren la sabiduría de los ancianos. Quieren seguir sus propios caminos, cometer sus propios errores. Esperanza no tenía respuesta para eso,
porque sabía que tenía razón. En el silencio que siguió, escuchó el crepitar del fuego, el ocasional aullido lejano de un coyote, el suspiro del viento del desierto entre las rocas, y por primera vez en años no se sintió completamente sola. A la mañana siguiente, Esperanza se despertó con el primer rayo de sol, como había hecho toda su vida. Su cuerpo protestó cada movimiento mientras se levantaba, sus músculos rígidos por haber dormido en el suelo duro del desierto. Pero había algo diferente en cómo se sentía, una energía que no había experimentado en mucho tiempo. Miró hacia donde Mangas dormía y se alegró al ver que su respiración era más regular, su rostro menos pálido que la noche anterior. La fiebre parecía haber bajado, una buena señal de que la infección no estaba empeorando. Avivó el fuego y preparó un desayuno simple con los suministros que había traído. Cuando el aroma de las tortillas calentándose llegó hasta Mangas, él abrió los ojos y la miró con una expresión que ella no había visto en su rostro la noche anterior. Esperanza real. Buenos días, dijo Mangas, intentando incorporarse pero deteniéndose con una mueca de dolor. Quédate quieto, ordenó Esperanza, acercándose con un cuenco de agua fresca. Necesitas descansar y dejar que tu cuerpo se cure. Mientras Mangas bebía agua y comía lentamente las tortillas que ella le ofrecía, Esperanza examinó su herida. Las vendas necesitaban ser cambiadas, pero cuando las quitó cuidadosamente, se alegró al ver que no había signos de infección empeorando. La herida se veía limpia, las suturas estaban sosteniendo bien. «Eres una curandera talentosa», observó Mangas, mientras ella aplicaba más de su ungüento de hierbas y rebobinaba las vendas. «¿Dónde aprendiste?» «De mi madre y mi abuela», explicó Esperanza. «Y de años de necesidad. Cuando vives lejos de los doctores, aprendes a cuidar de los tuyos. He tratado todo, desde fiebres hasta huesos rotos, partos difíciles hasta mordeduras de serpiente». «¿Y nunca pensaste en ser curandera oficialmente?», preguntó Mangas. «Tu habilidad es tan buena como la de cualquier médico que he conocido». Esperanza rió amargamente. «Las mujeres no son médicos. Somos parteras en el mejor de los casos, acusadas de brujería en el peor, especialmente cuando envejecemos. Una mujer vieja con conocimiento de hierbas es algo sospechoso, algo que debe ser temido». Pasaron el resto de la mañana descansando en la sombra de las rocas. El calor del desierto se volvió opresivo hacia el mediodía, y Esperanza se preocupó de que el sol excesivo pudiera empeorar la condición de Mangas. Improvisó un refugio mejor usando su manta más grande extendida entre rocas, creando una pequeña área de sombra donde ambos podían refugiarse del sol brutal. Mientras descansaban, Mangas comenzó a contarle historias de su pueblo, de las tradiciones apache que se estaban perdiendo a medida que su gente era forzada a integrarse o perecer. Habló del tiempo cuando los apache eran libres de vagar por las montañas, cuando sus ceremonias llenaban el aire de tambores y cantos, cuando los ancianos eran venerados por su sabiduría en lugar de ser vistos como cargas. «Suena hermoso», murmuró Esperanza, cautivada por sus historias. «Un mundo donde la edad es respetada en lugar de temida». «Era hermoso», concordó Mangas con tristeza, «pero ese mundo está desapareciendo. Los jóvenes apache ahora quieren ser como los blancos, vestir su ropa, hablar su idioma, olvidar los caminos de nuestros ancestros. Y yo soy solo un recordatorio viviente de un tiempo que prefieren olvidar». Esperanza entendía ese sentimiento mejor de lo que podía expresar. Ella también era un recordatorio viviente de un tiempo pasado, de valores que ya no importaban en el mundo moderno. Al atardecer del segundo día, Mangas pudo finalmente ponerse de pie con ayuda de Esperanza. Todavía estaba débil, la herida le dolía intensamente con cada movimiento, pero estaba vivo y sanando. Esperanza sabía que era hora de tomar una decisión. ¿Qué harían ahora? «No puedes quedarte aquí», dijo Esperanza prácticamente, «pero tampoco puedes viajar lejos en tu condición.
y yo no puedo llevarte al pueblo sin que ambos terminemos muertos. Mangas asintió, considerando las opciones limitadas. Podría intentar llegar a las montañas donde vive mi hija. Es solo un día de viaje a pie desde aquí, aunque me tomaría más tiempo en mi condición actual. Oeste, dijo Esperanza lentamente, una idea formándose en su mente. Podrías venir a mi casa. No es mucho, solo una pequeña casa de adobe en las afueras del pueblo. Pero nadie me visita. Nadie se preocupa por lo que hago. Podrías quedarte allí hasta que estés completamente recuperado. Mangas la miró sorprendido. ¿Me estás ofreciendo refugio? ¿Entiendes el riesgo que eso representa para ti? Si alguien del pueblo descubre que estás albergando a un apache, especialmente a uno con precios sobre su cabeza, entiendo perfectamente los riesgos, interrumpió Esperanza. Pero también entiendo esto, durante 3 años he estado existiendo sin vivir realmente. Has despertado algo en mí que pensé que estaba muerto. Por primera vez en mucho tiempo, tengo un propósito. Alguien me necesita, y no voy a rechazar eso solo por miedo. La expresión en el rostro de Mangas era difícil de leer a la luz menguante del atardecer. Finalmente, habló con voz espesa de emoción. Eres la mujer más valiente que he conocido, Esperanza Morales, y si me permites quedarme en tu casa hasta recuperarme, te prometo que encontraré una manera de agradecerte que valga el riesgo que estás tomando. Y así fue como, al caer la noche del segundo día, Esperanza ayudó a Mangas a subir al viejo burro y comenzaron el lento viaje de regreso a su pequeña casa de adobe. Caminaron toda la noche bajo las estrellas, Esperanza guiando al burro mientras Mangas se aferraba débilmente a su lomo, deteniéndose frecuentemente para descansar y beber agua. Llegaron a la casa de Esperanza, justo cuando el amanecer pintaba el cielo de rosas y dorados. Ella ayudó a Mangas a bajarse del burro y lo guió dentro de su humilde hogar, instalándolo en su propia cama, mientras ella preparaba un lugar para dormir en el suelo. No, protestó Mangas débilmente. No puedo tomar tu cama. Puedes y lo harás, respondió Esperanza firmemente. Necesitas descansar apropiadamente para sanar. Yo he dormido en lugares peores. Durante los siguientes días, Esperanza cuidó de Mangas, con una dedicación que no había mostrado hacia nadie desde que su esposo murió. Cambiaba sus vendas 2 veces al día, preparaba tés medicinales para mantener la infección a raya, cocinaba caldos nutritivos para ayudar a su cuerpo a recuperar fuerza. Y mientras trabajaba, hablaban. Conversaciones largas y profundas sobre sus vidas, sus pérdidas, sus arrepentimientos y sus raros momentos de alegría. Esperanza descubrió que Mangas tenía un sentido del humor seco que la hacía reír de maneras que había olvidado que podía. Él descubrió que ella tenía una sabiduría práctica y una fortaleza interior que contradecían completamente su apariencia frágil. ¿Alguna vez pensaste en volver a casarte?, preguntó Mangas una tarde mientras Esperanza preparaba la cena. Después de que tu esposo murió, quiero decir. Esperanza se detuvo en medio de cortar vegetales, considerando la pregunta. Al principio sí. Pensé que tal vez encontraría a alguien que no tendría que estar sola, pero luego me di cuenta de que los hombres no buscan esposas de mi edad. Buscan mujeres jóvenes que puedan darles hijos, cuidar de ellos. Una mujer vieja no tiene valor en el mercado matrimonial. Eso es porque los hombres son tontos, dijo Mangas con convicción. Una mujer joven puede darte hijos y energía, pero una mujer de tu edad te da sabiduría, paciencia y una comprensión de la vida que no se puede encontrar en ningún otro lugar. Esperanza se sonrojó, algo que no había hecho en años. ¿Y tú? ¿Pensaste en volver a casarte después de que tu segunda esposa murió? Pensé en ello, admitió Mangas. Pero por razones similares a las tuyas, supuse que ninguna mujer querría a un guerrero viejo y usado.
Y luego decidí que tal vez estaba destinado a pasar mis últimos años solo, recordando los buenos tiempos en lugar de intentar crear nuevos. ¿Y ahora?, preguntó Esperanza suavemente, sin atreverse a mirarlo mientras hacía la pregunta. ¿Todavía crees que estás destinado a estar solo? Hubo un largo silencio antes de que Mangas respondiera. Ya no estoy seguro de lo que creo sobre el destino, Esperanza. Pero sé esto, estos últimos días contigo han sido los más felices que he tenido en años. Me haces sentir visto, valorado, como si todavía fuera una persona completa en lugar de solo los restos de lo que una vez fui. Esperanza finalmente se volvió para mirarlo, y lo que vio en sus ojos la hizo temblar. No era lujuria, no era simple gratitud por haberle salvado la vida. Era algo más profundo, más significativo, reconocimiento, respeto, y el comienzo de algo que ninguno de ellos se atrevía a nombrar todavía. Al final de la primera semana, Mangas ya podía caminar por la casa sin ayuda, aunque todavía se movía lentamente y con cuidado. La herida estaba sanando bien, las suturas sosteniendo firmemente mientras nueva piel comenzaba a formarse alrededor de los bordes. Una mañana, Esperanza despertó y encontró a Mangas fuera de la casa, examinando el techo dañado que había estado ignorando durante meses. Varias tejas se habían caído durante la última tormenta, creando agujeros por donde la lluvia gotearía cuando llegara la temporada de lluvias. No deberías estar haciendo esfuerzo físico, lo regañó Esperanza, saliendo con sus propias rodillas protestando cada paso. Y tú no deberías estar viviendo en una casa con goteras, respondió Mangas, señalando los daños. Déjame arreglar esto. Es lo menos que puedo hacer después de todo lo que has hecho por mí. Durante los siguientes días, Mangas trabajó lentamente en reparar el techo, permitiendo que Esperanza lo ayudara, pasándole herramientas y materiales. Trabajaban bien juntos, desarrollando una sincronización natural que viene solo de dos personas que se entienden profundamente. Pero no todo era paz. Una tarde, aproximadamente 2 semanas después de que Mangas llegara a casa de Esperanza, escucharon el sonido de cascos acercándose. Esperanza sintió que su corazón se detenía. Visitantes significaban peligro, especialmente si descubrían a Mangas. «Escóndete», le ordenó urgentemente, empujándolo hacia el pequeño cobertizo donde guardaba leña. Mangas obedeció sin argumento, desapareciendo en las sombras justo cuando el jinete aparecía en el camino. Era Rodrigo, su hijo mayor. Esperanza no lo había visto en más de un mes, y su aparición ahora la llenó de aprensión. ¿Había escuchado rumores? ¿Sabía algo sobre el apache herido? «Madre», saludó Rodrigo secamente, desmontando de su caballo. «Vine a traerte tus provisiones del mes». Dejó caer una bolsa pequeña en el porche, apenas mirándola a los ojos. Esperanza notó que la bolsa era más liviana que de costumbre, conteniendo probablemente solo lo mínimo necesario para mantenerla viva otro mes. «Gracias, hijo», dijo Esperanza, manteniendo su voz neutral. «¿Cómo está la familia?» «Bien», respondió Rodrigo bruscamente. «Beatriz», preguntó si necesitas algo especial. Era una mentira obvia. Beatriz nunca preguntaba por ella, pero Esperanza no lo señaló. «Estoy bien, todo está bien aquí». Rodrigo la miró entonces realmente por primera vez, y Esperanza vio sorpresa en su rostro. «Te ves diferente, más viva, o algo así. ¿Ha pasado algo?» «Nada especial», mintió Esperanza, rezando para que Mangas permaneciera escondido y en silencio. «Solo estoy disfrutando el clima más fresco». Rodrigo la estudió un momento más antes de encogerse de hombros. «Bueno, tengo que irme. Tengo mucho trabajo en el rancho». Se montó en su caballo y luego se detuvo, como si recordara algo. «Ah, madre, hay algo que deberías saber. Han estado pasando rumores en el pueblo sobre un apache herido que fue visto en esta área hace unas semanas. Si ves algo sospechoso, cualquier extraño, debes informar inmediatamente a las autoridades».
El corazón de Esperanza latía tan fuerte que estaba segura de que Rodrigo podía escucharlo. Por supuesto, dijo con una calma que no sentía. Pero nadie viene por aquí. Estoy demasiado lejos del camino principal. Después de que Rodrigo se fuera, Esperanza permaneció inmóvil durante varios minutos, asegurándose de que realmente se había ido antes de llamar a Mangas fuera de su escondite. Cuando él emergió, ambos se miraron con la misma comprensión. El tiempo se estaba acabando. Las personas estaban buscándolo, y era solo cuestión de tiempo antes de que alguien lo encontrara. Debería irme, dijo Mangas esa noche, mientras cenaban en silencio. Cada día que me quedo aquí, te pongo en mayor peligro. ¿Y a dónde irás?, preguntó Esperanza. Tu herida aún no está completamente sanada. Si intentas viajar lejos ahora, podría volver a abrirse. Podrías morir de infección en el camino. Prefiero morir libre que traerte problemas, respondió Mangas tercamente. Esperanza dejó su cuenco bruscamente. Y yo no tengo voz en esta decisión, ¿no importan mis deseos? Por supuesto que importan, dijo Mangas sorprendido por su vehemencia. Pero no puedo permitir que sufras por mi culpa. Entonces estás decidiendo por mí, señaló Esperanza. Igual que mi hijo decidió que era mejor para mí vivir sola. Igual que todos en mi vida han decidido qué es mejor para mí sin preguntarme realmente. ¿No crees que después de 65 años podría saber qué es mejor para mí misma? Mangas la miró durante un largo momento antes de hablar. Tienes razón, lo siento. ¿Qué quieres que haga? Quiero que te quedes, dijo. Esperanza simplemente. Al menos hasta que estés completamente recuperado. Seremos cuidadosos, discretos. Y si llega el momento en que realmente sea demasiado peligroso, entonces te irás. Pero ese momento aún no ha llegado. Y así Mangas se quedó. Pasaron las semanas y la herida continuó sanando hasta que finalmente, un mes después de que lo encontrara en el camino, Esperanza pudo remover la sutura. La cicatriz sería permanente, un recuerdo elevado de carne rosada de lo cerca que había estado de la muerte. Pero estaba vivo y saludable. Durante ese tiempo, algo había cambiado entre ellos. Las conversaciones se volvieron más íntimas, las miradas duraban un poco más, los toques ocasionales al pasarse objetos se volvieron más deliberados. Ambos eran demasiado viejos para los juegos de cortejo de la juventud, demasiado conscientes de la brevedad de la vida, para desperdiciar tiempo en coqueteos sutiles. Fue Mangas quien finalmente habló de ello una noche, mientras se sentaban afuera mirando las estrellas, una rutina que habían desarrollado durante las semanas de su recuperación. Esperanza, comenzó, su voz inusualmente seria. Necesito decirte algo, y no estoy seguro de cómo decirlo sin sonar como un viejo tonto. Entonces suena como un viejo tonto, dijo Esperanza con una sonrisa. A nuestra edad, ¿qué más da? Mangas rió suavemente antes de continuar. He estado pensando mucho últimamente sobre lo que dijiste, sobre cómo te sentías invisible e innecesaria. Yo sentía lo mismo, como si la mejor parte de mi vida hubiera terminado y solo estuviera esperando el final. ¿Sentías?, preguntó Esperanza, notando el tiempo pasado. Sí, sentía, porque desde que te conocí ya no me siento así. Contigo no soy solo un viejo guerrero apache esperando morir. Soy Mangas, una persona completa con pensamientos, sentimientos y valor. Me haces sentir visto. Esperanza. Me haces sentir vivo. Esperanza sintió lágrimas picando en sus ojos. Tú haces lo mismo por mí. Durante 3 años estuve simplemente existiendo, esperando que la muerte viniera a reclamarme porque la vida ya no tenía sentido. Pero contigo he recordado cómo es realmente vivir. Y en este momento, si tú estuvieras en el lugar de Esperanza, después de años de soledad, ¿tendrías el valor de aceptar el amor a pesar de tu edad? ¿O dejarías que el miedo a ser juzgado te detuviera? He estado queriendo preguntarte algo, continuó Mangas, tomando su mano entre las suyas. Sus manos eran igualmente arrugadas, igualmente marcadas por décadas de trabajo duro, igualmente hermosas en su imperfección.
y entenderé completamente si dices que no, si piensas que soy un viejo loco por siquiera preguntarlo. Pregunta, dijo Esperanza, su corazón latiendo más rápido de lo que había latido en años. Quédate conmigo, dijo Mangas, simplemente. No solo por hoy o mañana, sino por el tiempo que nos quede. Déjame ser tu compañero, tu amigo, tu esposo si me aceptas. Sé que no puedo ofrecerte riquezas o juventud, pero puedo ofrecerte respeto, compañía y una dedicación completa por el resto de mis días. Esperanza se quedó sin palabras por un momento, abrumada por la emoción. Había creído que esa parte de su vida había terminado para siempre, que nunca más experimentaría el calor del amor romántico. Había aceptado una vida de soledad como el precio de envejecer. Sí, susurró finalmente. Sí, Mangas, me quedaré contigo, y tú te quedarás conmigo. Seremos compañeros en estos años finales, encontrando alegría donde otros solo ven el fin. Mangas se inclinó y la besó entonces, suave y reverentemente, como si fuera algo precioso que podría romperse. Y en ese beso había décadas de soledad, de dolor, de sentirse descartado por el mundo. Pero también había esperanza, promesa y la maravillosa sorpresa de descubrir que el amor no conoce límites de edad. Los meses que siguieron fueron los más felices que cualquiera de los dos había conocido en años. Mangas no regresó a las montañas como había planeado originalmente. En cambio, se quedó con Esperanza, y juntos crearon una vida que ninguno había imaginado posible. Mangas, con su fuerza recuperada, trabajó en mejorar la pequeña casa de adobe de Esperanza. Reparó no solo el techo, sino también las paredes agrietadas, construyó un mejor sistema para recoger agua de lluvia y expandió el pequeño jardín de hierbas que Esperanza mantenía. Su conocimiento de plantas del desierto combinado con el conocimiento medicinal de ella, creó un jardín que producía remedios que pronto comenzaron a atraer atención. Era inevitable que eventualmente alguien del pueblo descubriera la presencia de Mangas. Pero cuando sucedió, no fue de la manera que ninguno de ellos esperaba. Una tarde, una mujer joven del pueblo llegó a la casa de Esperanza, desesperada. Su hijo pequeño había sido mordido por una serpiente, y el médico del pueblo había dicho que no había nada que hacer, que el niño moriría antes del amanecer. Alguien le había mencionado que Esperanza tenía conocimiento de hierbas medicinales, y en su desesperación, la mujer había venido a buscar ayuda. Esperanza examinó al niño y reconoció inmediatamente los síntomas de envenenamiento por serpiente de cascabel. Sabía qué hierbas podían ayudar, pero también sabía que ella sola no tendría la fuerza para administrar el tratamiento intensivo que el niño necesitaría durante las próximas 24 horas. Fue entonces cuando Mangas salió de la casa, revelándose por primera vez. La mujer joven dejó escapar un grito ahogado al ver al apache, pero antes de que pudiera huir, Mangas habló. «Puedo ayudar a salvar a tu hijo», dijo en español claro. «He tratado muchas mordeduras de serpiente en mi vida, pero necesito que confíes en mí». La mujer miró al niño moribundo en sus brazos, luego a Mangas, luego a Esperanza. En sus ojos, Esperanza podía ver la batalla interna entre el prejuicio aprendido y el amor desesperado de una madre. El amor ganó. «Ayúdenlo», suplicó. «Por favor». Durante las siguientes 24 horas, Esperanza y Mangas trabajaron juntos en perfecta sincronización para salvar la vida del niño. Mangas preparó los antídotos tradicionales apache mientras Esperanza aplicaba compresas y monitoreaba los signos vitales. Tomaron turnos manteniéndose despiertos, asegurándose de que el niño recibiera tratamiento constante. Al amanecer, el niño abrió los ojos y pidió agua. Estaba débil, pero claramente fuera de peligro. La mujer joven lloró de alivio, abrazando a su hijo antes de volverse hacia Esperanza y Mangas. «Gracias», dijo con voz temblorosa. «No importa lo que digan en el pueblo sobre los apaches. Ustedes salvaron a mi hijo y nunca lo olvidaré. Esa mujer, María, fue la primera, pero no la última».
Corrió la voz sobre el viejo apache y la anciana mexicana que juntos podían curar enfermedades que el médico del pueblo no podía tratar. Lentamente, cautelosamente al principio, otras personas comenzaron a venir. Un hombre con una herida infectada que no sanaba. Una mujer con dolores de artritis que la dejaban incapacitada. Un niño con fiebre alta que no cedía. No todos en el pueblo aprobaban. Algunos, especialmente los hombres mayores que recordaban las guerras con los apaches, veían la presencia de Mangas como una afrenta. Hubo amenazas, intentos de que las autoridades lo arrestaran. Pero cada vez que alguien intentaba causar problemas, había más voces, especialmente de madres, cuyos hijos habían sido curados, que se levantaban en su defensa. Ese apache ha hecho más bien por este pueblo que muchos de ustedes, declaró María en una reunión del pueblo. Salvó a mi hijo cuando todos los demás lo habían dado por muerto. Si tienen un problema con él, tienen un problema conmigo. Gradualmente, a regañadientes, el pueblo comenzó a aceptar la presencia de Mangas. No con los brazos abiertos, pero con una tolerancia cuidadosa. Ayudaba que él nunca buscaba problemas, que trataba a todos con respeto, y que su habilidad para curar era innegable. Un día, casi un año después de que Esperanza encontrara a Mangas en el camino, su hijo Rodrigo apareció en su puerta. Pero esta vez no venía solo. Traía a su esposa Beatriz, quien tenía el brazo envuelto en un trapo ensangrentado. «Madre», dijo Rodrigo, su orgullo claramente luchando con su necesidad. Beatriz se cortó mal mientras cocinaba. «El médico del pueblo está en otra ciudad. He escuchado que ustedes pueden ayudar». Esperanza podría haber rechazado. Podría haber hecho sentir a Beatriz la misma humillación que ella había sentido cuando fue forzada a dejar la casa de su hijo. Pero esa no era la mujer en la que se había convertido durante el último año. El amor de Mangas, el sentido renovado de propósito, la habían suavizado sin debilitarla. «Pasa», dijo simplemente. «Veamos qué podemos hacer». Mientras Esperanza y Mangas trabajaban juntos para limpiar y suturar la herida de Beatriz, Rodrigo observaba en silencio. Cuando terminaron, se acercó a su madre. «Madre», comenzó con dificultad, «he sido un tonto. Te forcé a salir de mi casa porque Beatriz y yo pensamos que eras una carga, pero mirándote ahora, veo que eres más fuerte y vital de lo que has sido en años. Y me doy cuenta de que el problema no eras tú. Éramos nosotros, demasiado jóvenes y tontos para valorar lo que teníamos». Esperanza sintió que su garganta se cerraba con emoción, pero mantuvo su compostura. «Rodrigo, cuando me enviaste a vivir sola, pensé que mi vida había terminado. Pero resulta que estaba equivocada. Mi vida no terminó, solo cambió. Encontré un nuevo propósito, un nuevo amor, una nueva razón para levantarme cada mañana». Miró a Mangas, quien estaba limpiando los suministros médicos, dándoles espacio privado, pero permaneciendo cerca. «Este hombre me devolvió mi vida cuando pensé que no quedaba nada por vivir. Y en el proceso aprendí que nunca es demasiado tarde para encontrar la felicidad, para comenzar de nuevo, para sentirse valorado». «¿Te hace feliz?», preguntó Rodrigo, mirando a Mangas con una mezcla de curiosidad y residuos de prejuicio. «Más feliz de lo que he sido en años», respondió Esperanza honestamente. «Me hace sentir vista, apreciada, necesaria, no como una carga, sino como una compañera igual». Rodrigo asintió lentamente. «Entonces me alegro por ti, madre, y lo siento haberte tratado como si no importaras, como si tu valor terminara cuando tu juventud lo hizo. No fue una reconciliación completa, las heridas eran demasiado profundas para eso, pero fue un comienzo, una pequeña grieta en el muro que se había construido entre ellos». A medida que pasaron los meses, Esperanza y Mangas se convirtieron en parte del tejido del pueblo. No completamente aceptados, pero respetados, especialmente por aquellos que habían experimentado directamente su habilidad para curar. Su casa pequeña se convirtió en un lugar de sanación,
donde personas de todos los orígenes venían buscando ayuda. Celebraron su matrimonio en una ceremonia pequeña 1 año después del día en que se conocieron. No fue en una iglesia. El padre del pueblo se había negado rotundamente a casar a una mujer católica con un apache. En cambio, fue bajo las estrellas, en el mismo lugar donde Esperanza había encontrado a Mangas herido y sangrando. María, la mujer cuyo hijo habían salvado, actuó como testigo, junto con algunas otras personas del pueblo, que habían aprendido a mirar más allá del color de la piel y ver el carácter verdadero. Mangas recitó votos en apache, prometiendo honrar y cuidar a Esperanza hasta su último aliento. Esperanza respondió en español, prometiendo lo mismo. No tenían anillos, pero Mangas había tallado 2 brazaletes de madera, decorados intrincadamente con símbolos apache de amor eterno. Los colocó en la muñeca de Esperanza, con manos que temblaban no de edad, sino de emoción. 2 años después de su matrimonio, cuando Esperanza tenía 67 años y Mangas 72, recibieron una visita inesperada. Una mujer apache de mediana edad apareció en su puerta, acompañada por 2 niños pequeños. «¿Padre?», preguntó la mujer con lágrimas en los ojos. Era Nalú, la hija de Mangas, a quien no había visto en más de 3 años. Había escuchado rumores de que su padre estaba vivo y viviendo con una curandera mexicana, y había viajado durante días para verificar si era verdad. El reencuentro fue emotivo. Mangas abrazó a su hija mientras ambos lloraban lágrimas de alegría y años de separación. Nalú miró a Esperanza con curiosidad, mezclada con cautela, sin estar segura de qué pensar de esta mujer mexicana que había capturado el corazón de su padre. Pero Esperanza, con la sabiduría que viene solo de vivir plenamente, no intentó forzar una relación. Simplemente preparó comida, ofreció hospitalidad y dejó que Nalú la conociera naturalmente. Durante los 3 días que Nalú permaneció con ellos, la mujer apache observó cómo su padre había cambiado. Ya no era el guerrero amargado y solitario que había visitado 3 años antes. Era un hombre en paz consigo mismo, sonriente y activo, claramente amado y valorado. «Cuidaste bien de mi padre», le dijo Nalú a Esperanza el día antes de partir. «Lo sanaste no solo en cuerpo, sino en espíritu. Por eso, te considero familia». Después de que Nalú se fuera, prometiendo visitar regularmente, Esperanza y Mangas se sentaron en su porche, como hacían todas las noches, mirando el atardecer pintar el cielo de colores imposibles. «¿Alguna vez imaginaste tu vida así?», preguntó Mangas, tomando la mano de Esperanza. «Casada con un viejo apache, trabajando como curandera, siendo lentamente aceptada por un pueblo que alguna vez te ignoró». Esperanza sonrió, apretando su mano. «Nunca. Cuando me enviaron a vivir sola hace 5 años, pensé que mi vida había terminado. Pensé que lo mejor que podía esperar era una existencia tranquila y solitaria, hasta que la muerte finalmente viniera». «¿Y ahora?», presionó Mangas suavemente. «Ahora», dijo Esperanza, volviéndose para mirarlo directamente a los ojos, «ahora sé que la vida puede comenzar de nuevo en cualquier momento, a cualquier edad, que nunca es demasiado tarde para encontrar amor, propósito y felicidad. Que ser descartado por otros no significa que no tengas valor, solo significa que aún no has encontrado a las personas correctas que puedan verlo». Mangas la besó entonces suave y tierno como siempre, un beso que contenía años de experiencia, dolor superado y amor ganado a través de la adversidad. Vivieron juntos 7 años más, años llenos de propósito y alegría que ninguno de ellos había esperado tener. Cuando Mangas finalmente murió a los 79 años, fue pacíficamente en su sueño, acostado junto a Esperanza, su mano entrelazada con la de ella. Esperanza lloró su pérdida, como llorarías la pérdida de cualquier persona profundamente amada, pero no con la desesperación de alguien que ha perdido su razón de vivir, porque Mangas le había dado el regalo más grande, le había enseñado que su valor no dependía de otros, que podía encontrar propósito y alegría a cualquier edad, que nunca era demasiado tarde para vivir plenamente.
Continuó su trabajo como curandera durante 5 años más, ayudando a todos los que venían a su puerta sin importar su origen. Se convirtió en una figura respetada en el pueblo, buscada por su sabiduría tanto como por sus habilidades curativas. Cuando finalmente murió a los 77 años, rodeada por personas que la amaban y respetaban, incluyendo a su hijo Rodrigo y su familia, fue con una sonrisa en su rostro. Sus últimas palabras fueron para María, la mujer cuyo hijo había salvado tantos años atrás. Dile a todos, susurró Esperanza, que nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para encontrar amor, para comenzar de nuevo, para vivir verdaderamente en lugar de simplemente existir. Diles que recordé esto. Y María lo hizo. Contó la historia de Esperanza y Mangas durante años, de cómo 2 personas ancianas y descartadas por sus sociedades se encontraron y crearon una vida hermosa juntos. La historia se convirtió en leyenda en San Rafael, y más allá, un recordatorio de que el amor, el propósito y la felicidad no conocen límites de edad. Años después, cuando construyeron una pequeña clínica en las afueras del pueblo donde Esperanza y Mangas habían vivido, la nombraron Casa de Esperanza y Mangas, un tributo a 2 personas que habían enseñado a toda una comunidad que nunca es demasiado tarde para vivir, amar y hacer una diferencia en el mundo. Su historia se contó a las nuevas generaciones, no como un cuento de hadas, sino como una verdad profunda, que la edad es solo un número, que el valor de una persona no disminuye con el tiempo, y que los finales más hermosos a menudo vienen después de los comienzos más difíciles. Y en algún lugar, bajo las estrellas del desierto de Sonora, 2 almas ancianas finalmente descansaban en paz, habiendo encontrado en sus años finales lo que muchos buscan durante toda su vida: amor verdadero, propósito real, y la profunda satisfacción de haber vivido plenamente hasta el último aliento.